Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Padre. Ahora que vamos a abrir tu palabra, que la vamos a estudiar, a meditarla con el propósito de encontrar enseñanza en ella que nos pueda ayudar en nuestro camino a la vida eterna, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Viendo los acontecimientos que han estado pasando en los últimos días, he estado notando que hay una revolución por cambios en no cambio de mapa, aunque eso también viene, pero hay cambios en asuntos doctrinales. Recientemente, en esta semana, parece que fue la semana pasada, vi una persona que hacía eso que hace en Facebook, su live. Un pastor de la iglesia anteriormente, ahora no es pastor, pero pertenece a la iglesia. Y decía este personaje: yo tengo tres sugerencias que hacer al cambio que hay que cambiar en las doctrinas adventistas. Ahora me han escuchado, y me impactó una que digo, y es: hay que quitar dentro de las doctrinas adventistas la doctrina de la cultura cristiana. Eso él explicó de una hora explicando ahí que porque eso no debe estar ahí, que conducta cristiana eso hay que dárselo a las personas y al Espíritu Santo. Según Dios ilumine las personas. Pueden verlo, todavía está ahí en Facebook. Estuve viendo también con un hermano, vamos a decir, predicador internacional del gabinete, como recientemente salió de la iglesia, y él decía que durante mucho tiempo, y era un predicador, vamos a decir, de renombre, y él decía que durante mucho tiempo estuvo luchando con las creencias que él creía, porque había ciertas creencias adventistas que él no encontraba fundamento. No le encontraba fundamento a lo que nosotros creemos con respecto al espíritu y profecía. No le encontraba fundamento a lo que es el juicio investigador. Y ese gran investigador se salió de las filas del adventismo. Y así hay muchas personas que no tienen fundamento y no saben por qué hacemos las cosas y por qué no las hacemos. Y cuando uno no tiene fundamento, tarde o temprano, esa casa, dice la Biblia, termina cayendo. Dice Pablo en 2 Corintios 11:3. Pablo tenía un temor, y el temor era el siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señores, Satanás lo que más tiene es astucia para engañar. Y cuando no hay fundamento, la astucia da resultados. Dice en 2 Corintios 11:4, el siguiente versículo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, diferente del que hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que ya han recibido, u otro evangelio que el que ya han aceptado, dice: bien lo toleráis. Muchas veces vienen personas y presentan nuevas ideas. Hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello. Y no estamos diciendo que la verdad no es algo que va en aumento, la verdad va en aumento. Pero hay que saber qué fundamento tenemos para saber qué cosas se pueden cambiar, cuáles cosas no se pueden cambiar. Por ejemplo, este hermano que decía la doctrina de la conducta cristiana. ¿Creen ustedes que la conducta cristiana debería dejarse ser azar porque bautizamos? No nos preocupemos por conducta, que el Espíritu Santo se encargue de enseñar a las personas. Pero
Yo estuve mirando los comentarios que todavía están ahí que las personas, la mayoría están apoyando, a favor. Vamos a ir a un sitio donde habla de gente prudente y de gente imprudente. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. En Mateo 25 nos dice, verso 1, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes, dice palabras de vida del gran maestro, que representan a todos los que profesan la fe pura de Jesús. Esos somos entonces, es el pueblo de Dios. Las 10 vírgenes es el pueblo de Dios. El hecho de que las 10 vírgenes haya dentro del grupo 5 que eran prudentes, como dice el verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, no quiere decir que la mitad de la iglesia es prudente y la mitad de la iglesia es insensata. Solamente Dios sabe, ¿verdad?, quiénes son prudentes y los insensatos, y uno también sabe si es prudente e insensato. Y vamos a hablar un poco hoy de qué es ser prudente y qué es ser insensato. Dice que las insensatas, en el verso 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ellas se van a encontrar con el esposo. El esposo es Jesucristo con 9. Estamos todos preparándonos para recibir a Cristo. Se supone que todos entonces tenemos a nuestra disposición lámparas. Todo que entró a esa iglesia, de una manera u otra, agarró una lámpara para prepararse en el camino oscuro para recibir al esposo. ¿Saben ustedes cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Todos tenemos una lámpara. Incluso esa lámpara no se la regalan a la persona. Nadie tiene excusa. No hay ni siquiera que salga con plata y usted se bautiza y le regala la lámpara. Y ahora está más fácil, ahora usted la descarga en la versión que usted quiera en su celular. Qué bueno. ¿Cuántas lámparas hay en este tiempo? Tenemos un exceso de lámparas. Porque todos tenemos un celular y todo el que tiene un celular tiene derecho a tener mucha lámpara y de color que la quiera. Pero hubieron algunas que, aparte de tomar las lámparas, se preocuparon por tomar aceite extra. Eso se llama precaución. Hoy, si no llega la hora que es, si se tarda, como pasó. Algunas parecen que no contaban con la tardanza. Y cuando usted tiene previsto llegar a un sitio con una cantidad de gasolina, se presentan los tapones, consumen gasolina y esas cosas, se presentan imprevistos y tal vez da una vuelta por otro sitio, la gasolina no llegó al sitio. Y hay sitios donde usted se queda que no hay gasolinera cerca. La solución es llamar a luz. Eso se llama no ser precavido. Entonces tomaron sus lámparas y tomaron aceite algunas, pero otras simplemente tomaron sus lámparas. ¿Qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tomando las palabras de la Biblia, entrando a nuestras vidas, haciendo que nosotros la hagamos una en nuestras vidas. El Espíritu Santo preparándolo, el Espíritu Santo poniendo el carácter de Dios que tiene su palabra en nosotros. Pero cuando usted lee la palabra de Dios y no deja que el Espíritu Santo transforme su vida, ese aceite no está haciendo su función. Y entonces es algo que no va a dar buenos resultados. La palabra sin el Espíritu es una palabra muerta. E incluso se nos insta a nunca leer la palabra de
ellos sin antes orar. Y cuando la palabra nos habla a nosotros, cosas que son difíciles de entender, que el Espíritu Santo está allí para ayudarnos. Cuando la palabra nos habla a nosotros cosas que son contrarias a nuestros gustos, el Espíritu Santo está allí para moldear nuestras vidas con su fuerza, porque nosotros no tenemos la fuerza suficiente. Tenemos dos palabras aquí, prudentes e imprudentes. Grábense esas dos palabras, porque Mateo, que usó estas dos palabras, prudentes e imprudentes, al final del libro, él antes de llegar a Mateo 25, ya había definido qué es ser prudente y qué es ser imprudente. Es como que usted está en la clase y ya usted dio ciertos conceptos atrás y viene al final y toca los conceptos. Ya no lo define porque ya dio el significado, ya dio la interpretación de esos conceptos. Una persona prudente es una persona que, oiga lo que hace esa persona. Yo no puedo ir. Es una persona que tiene capacidad de discernir y distinguir lo que es bueno o es malo, pero para hacer algo, para seguirlo o para huir de él. O sea, el prudente es alguien que ve que algo esto debo hacerlo, esto no debo hacerlo. Me encuentra la palabra de Dios. El prudente decide, como esto me hace daño, me aparto de esto. Como esto me conviene, me aferro a eso. Eso es la prudencia. Cuando usted ve que algo va a hacerle daño, usted se aparta de eso. Siempre que una persona persigue algo que le va a hacer daño y va detrás de eso, se convierte en un imprudente. Algunos sinónimos de la palabra imprudente son irresponsable, descuidado, negligente, necio, irreflexivo, atolondrado, y eso viene como está cayendo cerca de locura, arriesgado e incauto. O sea que esas 5 líderes que eran imprudentes tenían todas esas características. Algo más, el diccionario bíblico Vine del Nuevo Testamento describe esta palabra, la palabra para imprudente, dice que tiene como significado alguien que es obtuso. ¿Saben que alguien que es obtuso? Es alguien que es terco. Es alguien, por ejemplo, que tiene un dolor en los riñones, le dicen apártate, vamos a poner un ejemplo, refresco, bebe mucha agua, pero el no que quiere beber su refresco, 3 veces al día, no bebe agua, ese es obtuso, que a pesar de dolor, sigue hacia adelante. También es alguien que es lento. Señora, hasta ser lento es parte de ser insensato. ¿Qué es lento? Lento es cuando usted sabe que tiene que hacer algo, pero lo posterga para después. Cuando usted está siendo lento en las cosas espirituales, entonces se vuelve también insensato. También dice el diccionario que se le puede agregar a esta palabra griega lo que es ser tonto, estúpido, ignorante e insensato. Hay Biblia que dice fatuos. O sea, que ser insensato no es una cosa, no tiene palabras muy bonitas ni una para aplicar a nosotros. ¿De dónde Mateo, o cuándo fue que Mateo definió lo que es ser prudente e imprudente? Vámonos a Mateo 7:24. Después de Jesús terminar de dar el sermón del monte, donde dio muchísimas enseñanzas, desde Mateo 5:1 hasta Mateo 7:23. O sea, casi 3 capítulos él estaba enseñando. Cuando Jesús termina el sermón, todos los sermones terminan con un llamado. Y ese fue el llamado que Jesús hizo. Cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? La del sermón que él había dado. Y las hace,
le compararé con un hombre que prudente. La misma palabra de las cinco vírgenes que eran prudentes. Esas 5 vírgenes que eran prudentes tenían esta característica de estas personas. Un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué cosa? Sobre la roca. ¿Qué pasó? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a hacer un análisis de esas cositas. ¿Quién es la roca? Exactamente, 1 Corintios 10:4 dice, y la roca era Cristo. Cristo es la roca. Cristo y su palabra. Entonces, más hacia adelante nos habla de otro grupo. Otro grupo, Mateo 7, 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Recuerda 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Aquí vemos entonces la característica de ser insensato. Edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, la misma cosa que le dieron a la primera casa, las mismas adversidades, vinieron sobre esta otra casa. Y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó y fue grande su ruina. Uno edifica sobre la roca. La Biblia dice que la roca es Cristo. Otros edifican sobre la arena. Y la Biblia dice que es la arena. ¿Quién es la arena? La Biblia lo dice. Compare a alguien con la arena. Los perdidos son como. Entonces, fundar la casa sobre la arena es fundar la casa sobre lo que dicen los que no están fundamentados en la palabra de Dios. Es fundar la casa sobre la gente, sobre lo que piensa el hombre, sobre lo que dijo aquel que es un gran predicador, aquel que es un gran maestro de teología, aquel que es un doctor. Cuando usted pone su fundamento en X tal predicador, o en tal instituto, o en tal universidad, entonces usted está fundamentando sobre la arena. A mí uno siempre tiene sus personas, sus personajes que uno lo escucha, de grandes predicadores, para uno ir mirando, pero señores, yo ningún predicador lo miro con los 2 ojos cerrados. Puede ser el predicador que sea, y yo lo escucho con los 2 ojos abiertos, porque señores, Pablo dijo, ni siquiera a mí me tenga confianza. ¿Cuándo Pablo dijo eso? ¿Ustedes saben que Pablo en algún momento dijo eso? Oigan cuando Pablo dijo eso. Gálatas 1:8. Dice, pero si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pablo y su gente. Dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo se está incluyendo en el grupo. ¿Por qué? Porque el ser humano cambia. Entonces, señores, nadie en este mundo es para usted poner sus fundamentos. Sus fundamentos solamente es un solo, Cristo Jesús y su palabra. Entonces, ¿qué son esas adversidades que vinieron sobre esas personas? Tenemos primeramente que vino lluvia, segundo vinieron los ríos y tercero vinieron los vientos. ¿Qué son esas 3 cosas? La lluvia, según Santiago 5:7, representa al Espíritu. Lluvia temprana, lluvia tardía, el Espíritu. Pero parece que hay espíritus
que son peligrosos, que lo que vienen es a destruir. Y esos espíritus entonces poseen a ciertas personas, y las personas entonces, cuando salen de su palabra, salen influenciadas por esos espíritus. ¿Y qué llevan a las personas? Llevan engaño. Por eso dice Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, cuando usted tiene su fundamento en la roca y en la palabra de Dios, puede venir cualquier persona poseída por cualquier espíritu a predicar ciertas cosas, pero el fundamento no va a dejar que su casa caiga. Esas son las lluvias. Tenemos también los ríos. Según Apocalipsis 12:15, representa los ríos como persecuciones. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Señores, a la iglesia ha entrado un río de personas, una multitud mixta, y esa multitud mixta está haciendo sus efectos. Y esa multitud mixta está persiguiendo, pero ¿de qué manera está persiguiendo? A través de presión. Cuando todo el mundo comienza a hacerlo, eso se vuelve una presión que es difícil de soportar. Entonces esa presión comienza a hacer la persecución. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Fundamentarnos en la roca. Toda la multitud que está entrando, muchos lo que vienen es a perseguir de una manera a través de lo que es la presión del grupo, la presión social. Todo el mundo está haciendo. ¿Qué harás tú? Según Timoteo 3:12 dice: y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pero si estás fundamentado en la roca, esos ríos de persecución no tendrán efecto en ti. Por último, tenemos los vientos. Efesios 4:14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿qué son esos vientos? Son falsas doctrinas. O sea, que en la casa del cristiano, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás construyendo, van a venir personas con espíritus a enseñarte cosas que no son de Dios. Va a venir ríos de persecución, tanto de adentro como de afuera, y van a venir falsas doctrinas que van a hacer que tu casa se tambalee. Pero si tu casa está fundamentada en la roca y en la palabra de Dios, tu casa va a permanecer hasta el final. Jesús en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El que hace lo que Jesús dice está construyendo sobre la roca. El que no hace lo que Jesús dice está construyendo sobre la arena. O sea que día tras día nuestra vida es una vida de construcción. ¿Sobre qué estamos construyendo? Lucas dio un asunto, una ampliación más. Lucas dice en Lucas 6, 47 y 48: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, le voy a indicar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué pasa con muchos? Que no queremos cavar y ahondar en la palabra de Dios, sino que simplemente se hace un asunto superficial, un estudio superficial. Señor, los tiempos están muy peligrosos en cuanto a doctrinas, qué creemos, qué no creemos, las cosas se están moviendo. Y no es la iglesia, sino personas por aquí y por ahí, porque la iglesia de Dios se mantendrá firme hasta el final. Sin embargo, los pecadores de adición van a ser echados fuera.
Pablo nos dice que hay tres cosas con las cuales podemos edificar. Y este es el llamado de esta mañana. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. 1 Corintios 3, 11 y 12. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es? Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno o hojarasca, ahí, señores, ustedes están construyendo una casa. Y ustedes la pueden construir con oro, plata y piedras preciosas. Si vean que el Espíritu Santo trabaja la palabra de Dios en su vida. Si ustedes están viviendo una vida no insensata, sino prudente, usted no se está edificando con oro, plata y piedras preciosas. Pero si usted está viviendo un cristianismo descuidado, imprudente, que no está tomando aceite para las cosas que vienen, entonces usted está edificando con madera, con heno y hojarasca. Hay dos tipos de cristianos. Hay dos tipos de cristianos que están edificando con oro, plata y piedras preciosas, y los que están edificando con madera, heno y hojarasca. ¿Con qué estás edificando tú? ¿Con qué estoy edificando yo? Va a pasar algo. Dice el versículo 13, en 1 Corintios 3, la obra de cada uno se hará manifiesta. Tu edificación, si está siendo prudente o imprudente, tarde o temprano se va a hacer manifiesto. Porque el día lo pondrán descubierto, pues por el fuego será revelado. Señores, van a venir fuegos, van a venir persecuciones, y van a venir esas cosas que mencionamos, ríos, van a venir tempestades sobre nuestras vidas. Y entonces dice, la obra de cada uno será revelada, sea lo que sea, el fuego la probará. Quiera Dios que en esta mañana tú seas de las vírgenes y prudentes, no pueden vivir insensatas. Esa palabra que si hemos estado siendo insensatos en el momento, si hemos estado siendo descuidados, lentos, si no hemos estado escuchando la palabra que Cristo nos ha estado diciendo y poniéndola en práctica en nuestras vidas, que podamos comenzar a hacer un cambio. Que cuando llegue el día, que cuando el fuego pruebe nuestras obras, como dice el versículo, nuestra casa quede firme hasta que Cristo venga. Lo único es que nadie puede edificar por otro. Tú no puedes edificar la casa del otro. Tú solamente puedes edificar la tuya y aconsejar al que está al lado. Mira, yo creo que tú no estamos construyendo bien, pero la casa espiritual, cada uno individualmente tendrá que hacer. Están acercándose a tiempos peligrosos, usted no lo crea, y nuestra vida también depende de mí, y es necesario que pasemos a estar en el bando de los prudentes. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a pedir a Dios que nos lleve de prudencia, porque la necesitamos. Esa prudencia nos capacite, que ese aceite nos capacite para discernir en verdad las cosas que vienen, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, aquí están las vírgenes que están esperando recibir. Te has tardado y tu iglesia ha comenzado a dormir. Todos hemos comenzado a dormir. Queremos que tú nos despiertes. Queremos que tú nos des aceite extras para nuestra lámpara. Queremos, Señor, que tú nos prepares para los tiempos difíciles que vendrán sobre cada uno de nosotros de manera individual, Señor. En nosotros no tenemos fuerzas porque no sabemos las artimañas del enemigo. El enemigo es muy astuto, pero la palabra de Dios lo pone al descubierto. Cuando vino donde Jesús inmediatamente se dio cuenta quién era el enemigo, porque puso en
puso en duda tu palabra. Ayúdanos a fundamentarnos en tu palabra, a acabar hondo y a poner nuestro fundamento en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús lo pedimos.